Hola chicos, continuamos en la semana 35. Para este día 3 trabajaremos matemática. La actividad: estimamos la duración de los hechos en años, décadas y siglos. La meta, por lo tanto, al lograr será resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Bien, antes de empezar a resolver los problemas, recordemos cuáles son las unidades de tiempo a utilizar el día de hoy. Muy bien, recuerden, 10 años hacen una década. 10 décadas hacen un siglo, porque en 10 décadas hay 100 años y 100 años es un siglo. Ahora sí, leamos el primer problema. Ariana es una estudiante de sexto grado. Ha investigado que Ricardo Palma fue un escritor peruano reconocido a nivel mundial que nació el 7 de febrero de 1833 y falleció el 6 de octubre de 1919. Ella desea saber las respuestas a estas preguntas. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Recuerden, chicos, expresar las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Muy bien, ahora vamos a resolver el problema tomando en cuenta la estrategia que se plantea. El primer paso de esta estrategia será representar los datos del problema en una recta numérica como esta. El primer dato a representar es el nacimiento de Ricardo Palma, ocurrido el 7 de febrero de 1833. Entonces, en la recta numérica ubicamos el año, que estaría donde señala la flecha celeste. Luego ustedes continúan con los otros datos. El segundo paso será que a partir del año de nacimiento de Ricardo Palma, ustedes vayan realizando marcas en la recta numérica cada 10 años, como en el ejemplo. Ricardo Palma nació en 1833 y en los cartelitos verdes se ha marcado 1843, 1853, 1863. Como se dan cuenta, son cada 10 años y así culminan toda la recta numérica. Para aplicar el tercer paso, que consiste en completar esta secuencia de años. Básicamente es pasar todos los años que se han marcado en la recta numérica a la secuencia de años. Teniendo en cuenta esta secuencia de años, respondan: ¿cuántos años pasaron desde 1833 hasta 1843? Muy bien, chicos, ustedes ya saben que han pasado 10 años. Ahora, ¿cómo lo saben? De igual manera, ¿cuántos años pasaron desde 1843 hasta 1853? Y también justifican cómo saben la respuesta. El cuarto paso será elegir y resolver las operaciones que permitan dar respuesta a las preguntas del problema. La primera fue: ¿cuántos años vivió Ricardo Palma? Tenemos ahí las operaciones propuestas y debemos elegir una. Para poder elegir, recuerden lo que ya se viene realizando en la recta numérica o, en todo caso, el dato directamente del problema, donde nos indica que Ricardo Palma nació en 1833 y falleció en 1919. Estos datos nos permitirán saber
cuántos años vivió. Entonces, ¿qué operación eligen? Luego de elegir, explican por qué han elegido dicha operación y también la resuelven. De igual manera, para la otra pregunta del problema, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Se proponen 3 operaciones y deben elegir una. También pueden tener en cuenta el dato del problema. Sabemos que Ricardo Palma nació en 1833 y que en la actualidad estamos en el 2020. Entonces, ¿qué operación nos permite saber cuántos años han pasado desde su nacimiento hasta el año actual? Está sencillo, chicos, ¿cierto? Entonces, luego que elijan, también van a explicar por qué eligieron dicha operación y a la vez la resuelven. Y el último paso consiste en responder las preguntas. La primera, ¿cuántos años vivió Ricardo Palma? Seguramente que ustedes eligieron esta operación en el paso anterior, 1919 menos 1833, que indican el año de muerte y el año de nacimiento. Al realizar esta operación, seguramente obtuvieron 86. Entonces, con este dato, respondemos la pregunta del problema. Ricardo Palma vivió 86 años, es decir, 8 décadas y 6 años. Recuerden que esa era la meta para hoy, utilizar unidades de tiempo como años, décadas y siglos para responder las preguntas del problema. De la misma manera, ustedes responderán a la segunda pregunta, que fue ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Teniendo en cuenta la operación que eligieron, la respuesta que obtuvieron, completan esta parte del problema, que ya es la última. Bien, chicos, entonces, así de sencillo, resolvimos el primer problema propuesto. Vamos con el segundo. Ariana también investigó sobre Francisco Fierro Palas. Descubrió que fue un pintor popular conocido como Pancho Fierro y que nació el 5 de octubre de 1807 y falleció el 28 de julio de 1879. Ella desea saber las respuestas a estas preguntas. ¿Cuántos años vivió Francisco Fierro Palas? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Francisco Fierro Palas hasta la fecha? Recuerden expresar sus respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Bien, chicos, para este segundo problema, recuerden que pueden utilizar una recta numérica, ubicar los datos propuestos en el problema, ir marcando los años de 10 en 10, completar una secuencia de años y utilizar operaciones matemáticas que nos ayuden a responder las preguntas del problema. Depende de ustedes si realizan todo el proceso o en todo caso se enfocan en las operaciones matemáticas, que es la manera más rápida de encontrarle respuesta al problema propuesto. Luego de los problemas, desarrollarán también la página 118 de su libro de matemáticas, específicamente el problema 2. Para este problema deben fijarse bien en los datos, en las fechas que proporciona la línea de tiempo de la historia del Perú y así responder a las preguntas. ¿En qué año aproximadamente se inicia el periodo formativo? Ubican este periodo en la línea de tiempo. Muy bien, ahí está. Y escriben los datos que se piden. ¿En qué año se inicia? ¿En qué año termina? La siguiente pregunta es, ¿cuántos siglos duró este periodo? Miren, ahí van a tener que hacer una operación matemática. Ya saben, cuando
inició, ya saben cuándo terminó, entonces calculen cuántos años duró este periodo. Y esa cantidad de años las convierten en siglos. Ya saben las unidades de tiempo. Siguiente pregunta. ¿Cuántos siglos aproximadamente floreció la cultura mochica? También ubican esta cultura en la línea de tiempo. Muy bien, ahí está su inicio y su fin de esta cultura. También calculan cuántos años floreció la cultura mochica y esa cantidad de años la convierten a siglos. Ya saben que un siglo es 100 años. Siguiente, ¿en qué año se proclamó la independencia del Perú? Ubican este dato en la línea de tiempo. Pero solamente nos dice la república, no nos da años, pero ustedes ya saben cuándo se proclamó nuestra independencia. En base a eso escribirán en qué siglo fue proclamada. Siguiente pregunta. ¿Cuántos siglos han transcurrido desde la independencia? Miren, también otra operación matemática. Ya saben que la independencia fue en el año 1821 y estamos en el 2020. ¿Cuántos siglos han pasado desde esa fecha hasta la actualidad? ¿A cuántas décadas equivale? Y la última pregunta, ¿cuántos años faltan para el bicentenario de la República? Ustedes recuerden que el bicentenario es celebrar 200 años. Y si la independencia se proclamó en 1821, ¿en qué año vamos a cumplir 200 años? Ustedes ya lo saben, chicos, también. Entonces, como se pueden dar cuenta, está sencilla esta página del libro. Y como reto adicional está la ficha Resolvemos problemas sobre la probabilidad de que suceda un evento. Esta ficha también trae sus pasitos a seguir. Simplemente es cuestión que ustedes vayan comprendiendo las indicaciones y las vayan realizando en este caso. Ya sí va a ser muy necesario que ustedes representen con material concreto, con material que ustedes puedan tocar, los datos del problema, que son básicamente utilizar cajitas y pelotas. Si no tienen cajas, pueden utilizar bolsas, y si no tienen pelotitas, pueden utilizar chapas o cualquier material, pero los pintan de rojo y azul para que luego vayan realizando las indicaciones que se propone en el archivo. Es una actividad muy divertida, entretenida, chicos, a la vez que aprenden también. Y como siempre se recomienda, reúnanse en familia y en este caso explíquenles en qué consistieron los problemas propuestos y cómo ustedes los resolvieron. Coméntenles también que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida, por ejemplo, años, décadas y siglos. Y que estas unidades se relacionan entre ellas, como hemos visto hoy. Por ejemplo, la década equivale a 10 años. Por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo Palma, que fue en 1833, hasta el año 1843 hay 10 años, es decir, una década. El siglo, que equivale a 10 décadas, por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo Palma hasta el año 1933 hay 10 décadas, es decir, un siglo. Finalmente, chicos, dialoguen sobre la importancia de conocer los acontecimientos ocurridos en nuestro país con relación al arte, la literatura y el deporte, para valorar nuestros logros y vivencias ahora que estamos próximos a cumplir los 200 años de independencia. Terminen la actividad con la reflexión de siempre. Mis avances sobre la resolución de problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de tiempo. En base a esto, ustedes, ¿qué sabían antes? ¿Qué saben ahora? ¿Cómo lo lograron?